pongo para empezar a grabar. Ahí empieza a grabar. Bien. Les decía entonces, digamos, que el objetivo entonces es poder empezar a pensar su planteo de investigación, ¿sí? En estas primeras dos clases la idea es ir viendo, ¿sí? Dividiéndonos en cada clase, yendo uno por uno de ustedes, y empezar a ver cuáles son sus inquietudes, y de paso eso mismo también, que el resto pueda estar atento para tratar de pensar la forma en la cual pueden vehiculizar sus ideas, ¿sí? Para su desarrollo en investigación, ¿sí? Bien, una vez que ustedes, digamos, desarrollen su plan, esto va a tener una fecha de entrega, ¿sí? Esta fecha de entrega, después se las voy a pasar el viernes, pero van a tener varios meses para hacerlo, así que eso quédense tranquilos. Una vez que lo entreguen, yo les voy a hacer correcciones, ¿sí? a ese primer plan, y vamos a tener luego, digamos, las clases del taller de tesis 3 y 4. ¿Sí? La idea entonces, después en el taller de tesis 3 y 4, es que vengan, digamos, con todas las dudas que han resultado, digamos, de su avance en su planteo de investigación. Y, de nuevo, la tarea va a ser, es una vez que, pero aparte piensen ustedes que van a tener ahora no solamente taller de tesis, sino que tienen todo un sinfín de materias en estas jornadas intensivas, donde van a ir viendo algunos de los últimos avances en distintas ramas de la psicología, ¿sí? Esto último va a ser durante esta parte, y también en febrero o marzo, cuando sea la segunda instancia que tengan ustedes. Por lo cual, ustedes arrancan ahora con ciertas ideas, van a ir progresando, ¿sí? En su sabiduría acerca de la temática, y además van a empezar a tener conocimientos más avanzados en distintas disciplinas dentro de la psicología, por lo cual es esperable que su nivel de experticia mejore considerablemente, y también así, consecuentemente, su nivel de inquietudes y dudas, porque quizás lo que uno ve en determinado momento, después, con un ojo crítico ya más entrenado, lo puede ir desarrollando más. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos bien? ¿Dudas, preguntas? Sí, todo claro. Profe, Sí, este Andrés, ¿qué tal? Buenas tardes. primer plan que vamos a preparar es sin director de tesis, ¿cierto? Lo hacemos en el contexto de su asignatura, de fondo. Exactamente, ¿sí? Ya. Ustedes tienen la posibilidad, o es esperable, digamos, yo les voy a ir ahora cuando vayamos uno a uno con ustedes, viendo cuáles son sus intereses, sus inquietudes, y tratando de pensar cómo problematizarlos. Yo les voy a decir digamos, en el marco de lo que es la Universidad de Buenos Aires, qué profesor podrían contar ustedes, ¿sí? En una temática cercana. Eso no significa, porque ha pasado quizás en otros años, que eso es un sí inmediato del profesor. Yo les puedo decir, recomendar, miren, hay tal profesor, tal profesora que trabaja en esta temática, que tiene cierta experticia, les puedo pasar su correo, y ustedes ahí después le escriben y ven cómo lo pueden, de alguna manera, lograr un sentido para ambos. En este punto en particular siempre es importante de que piensen, a ver, no hay un manual de cómo se realiza, digamos, la combinación perfecta entre director y dirigido. Acá hay mucho de teoría de la mente, entonces es importante, ¿sí? Que lo que hagan ustedes, ¿sí? Tenga un sentido también para su director, es decir, primero que sean temas parecidos, porque primero eso es bueno para ustedes, porque va a tener un conocimiento experto que les va a dar mucha ayuda y les va a permitir evitar ciertos errores que uno tiene cuando emprende determinada investigación en una temática, ¿sí? Pero también va a ser óptimo para el director o directora que tengan, porque lo que ustedes pueden hacer es quizás trabajar alguna subtemática en particular asociada con la de este director, ¿sí? Lo cual después termina redundando en una mayor producción científica de ambos, que lo que se hace es, bueno, el dirigido publica con el director en determinado, digamos, tema que han trabajado juntos. Entonces es una situación de win-win, ganan ambos. Gana el director porque obviamente profesores y profesoras necesitan seguir produciendo, ¿sí? Conocimiento científico, y gana también el dirigido porque también lo publica, pero también a la vez
consiga a alguien que lo va dirigiendo en esa temática en particular. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, formalmente, al principio no es necesario. Sin embargo, ustedes pueden ir haciendo las aproximaciones necesarias, contactando gente, porque a veces, digamos, por experiencia propia y experiencia de exalumnos, depende de la temática, hay temáticas y temáticas, pero bueno, si es una temática más general, va a ser más fácil conseguir un director. Si es una temática muy específica, bueno, puede ser que se complique un poco. ¿Sí? Entonces, eso lo pueden ir contactando ustedes. Para la primera entrega no tienen ningún requerimiento de tener el director, ¿sí? Pero ustedes van a tener una primera entrega, una segunda entrega en taller de tesis 3 y 4, y finalmente, ¿sí? Una vez que hayan pasado esas dos instancias, con las cuales, digamos, lleva una nota que les voy a poner en función de cómo le fue en la redacción del plan de tesis. Recién ahí, y al haber aprobado el resto de los cursos, ustedes quedan habilitados para presentar el plan de tesis definitivo conjuntamente con su director y codirector, si es que acaso lo tienen, al comité de doctorado. ¿Sí? El comité de doctorado los va a evaluar, ¿sí? Va a evaluar metodológicamente su plan, puede, digamos, también evaluar mandando a un panel de expertos, que quizás no va a estar solamente en la universidad, sino que a veces si la temática es muy específica pueden ser de más de un lado, ¿sí? Y una vez que lo aprueben, ahí ustedes ya están habilitados, ¿sí? Para presentar la tesis. ¿Se entiende este mecanismo? Fui muy rápido, me dicen si se me entiende o no. ¿Alguno con dudas? Entonces, Sí, yo quería sí, hacerte una pregunta, ¿qué tal? Luis. Hola, Buenas tardes. ahora tenemos 9 módulos y ustedes como ya en la organización de ustedes como profesores, ¿no es que tienen ya una administración o cada profe tiene 4 estudiantes? O sea, lo que quiero saber es si en realidad ustedes, los profes que están con nosotros, sí tienen esa responsabilidad o como que si alguien no encuentra que es alguien que se relacione con su tema, nos tendremos que buscar a alguien de afuera, o cómo ustedes lo manejan desde ustedes como la administración, la organización que tienen como profesores del doctorado. El tema es así, formalmente, ¿sí? Los profesores no tienen ninguna obligación de aceptar a algún estudiante o no. Sin embargo, hay una lista que sería como un banco, ¿sí? De profesores que se ofrecen a recibir, digamos, y después entablan quizás una entrevista y demás, y en función de si hay una buena conexión entre la temática y demás, es más fácil. Yo, por ejemplo, ¿sí? Estoy dentro de ese banco en la parte de lo que es psicología social, psicología de grupos, etcétera, que son temas que he trabajado, donde tengo mayor expertise, ¿sí? Después, buena parte de los profesores que estamos en el comité doctoral, no sé si todos, no quiero decir todos, porque siempre si falta uno, no estamos apelando bien al universal, pero creo que casi todos al menos están dentro de este panel. Ahora bien, ¿qué pasa? Si, por ejemplo, uno no encuentra, pues a veces lo que sucede no es una cuestión de que no quiera o no, sino que el tema es súper específico, súper específico. Entonces, por ejemplo, les comento uno, que había surgido un muchacho de Brasil el año pasado, tenía un tema que tenía que ver con la psicología del canotaje, digamos, de los deportistas que hacen canotaje y demás. La cuestión es que no había nadie que supiera de eso en particular. Nadie. O sea, literalmente no había nadie. Entonces hay, y se ha desarrollado, digamos, dentro de lo que han desarrollado Flavio, digamos, las autoridades, han puesto que si no puede ser el director, digamos, de la UBA, porque o no aceptó, o por no encuentra en las temáticas, piensen ustedes que el doctorado es una instancia de creación de conocimiento científico, ¿sí? Ya no es una maestría, ya no es una licenciatura, ¿sí? No es una licenciatura que ustedes reproducen lo que se les enseñó, no es una maestría que es una primera aproximación, es doctorado, es decir, ustedes van a crear, van a ser constructores de conocimiento y ustedes los van a leer, ¿sí? O sea, van a ser cada uno de ustedes en sus universidades, quizás pioneros en una temática.
Entonces, eso es muy importante y está muy bueno, pero la parte negativa de esto es que a veces cuando el tema es demasiado virgen, quizás nadie lo ha explorado previamente, o al menos en nuestro contexto. Entonces, digamos, la opción que se barajó en esos casos es que si el doctorando no encuentra, sea porque la temática es súper específica, o sea porque no encontró un solo profesor, profesora, pero por cuestiones de que estaba con demasiados doctorandos, o lo que sea, no aceptó, puede tener un profesor o profesora de la UBA que sea codirector, ¿sí? Y un director de otra parte, digamos, del mundo, ¿sí? Pero formalmente se resuelve de esa manera. Dicho esto, ¿sí? Que es como una cuestión de, bueno, tengan en cuenta esto a la hora de pensar su temática, lo digo más que nada por una cuestión de, qué sé yo, quizás a uno le interesa algo en particular, pero puede hacer una concesión en los objetivos específicos si ve que el director o la directora le interesa algo que está más específico, se entienda lo que voy. Es una cuestión de inteligencia social, digamos, de que sea bueno para las dos partes, ¿no? Entonces, dicho eso, igual quédense tranquilos que en general la tasa de aceptación es bastante alta, ¿sí? Y que hay un banco de directores que estamos ahí. Yo actualmente estoy dirigiendo un montón, me parece que son 5 o 6, ya estoy como casi, sin lugar acepté a casi todos. Los que no acepté era por una cuestión de que eran temáticas muy lejanas a los que yo trabajo, no eran, digamos, por ejemplo, campos de psicología clínica, que quizás no era bueno tampoco para la persona, porque aparte hay otros que saben más que yo, y entonces no tenía sentido, pero todos los que sean de psicología social, política y grupos, los acepté a todos, así que eso no hay problema. Pero bueno, también empieza a pasar de que algunos se van saturando de cantidad de dirigidos, por lo cual tampoco es óptimo para el dirigido también, ¿no? De todas maneras, por cada área van a encontrar que hay varios profesores, así que no se preocupen. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, por favor. No sé si más o menos resolvió la pregunta. Sí, sí, totalmente. Bien, bueno, me alegro. ¿Otra duda, consulta hasta acá? ¿Se siguió hasta acá? ¿Sí? Bien, entonces, como les decía, ¿sí? Ustedes van a tener esa instancia. Entonces, la idea, ¿sí? Del taller de tesis es, de alguna manera, que ustedes lleguen lo más sólidamente posible a la entrega del plan de tesis final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen una primera instancia de taller 1 y 2 encuentros, ¿sí? Donde tienen clases y un espacio de consulta conmigo, digamos, para ir pensando los temas en esta primera parte. Tienen una entrega y una primera evaluación para ver cómo fue ajustando todo lo que fueron haciendo. Luego tienen una segunda, ¿sí? Y posteriormente una segunda entrega. Entonces, a ver, puede pasar que lleguen muy mal, bueno, depende un poco de cada alumno, ¿sí? Pero en general lo que hace es que la mayoría, ¿sí? Llega mucho mejor, digamos, para la entrega final. Sí, alguien comentó algo. Professor, Sí, tá me ouvindo? no te veo, pero te escucho, sí. Hola. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? No entendí. Si te veo o no. Tá me ouvindo? Não, não? No, Ah, no te gente. vemos. Sou eu. Ahora te veo. Ahí está. ¿Qué tal? Mucho gusto. Deixa eu ver. Dá para me ouvir? Se te ve bien, se te escucha bien también. Escuta. É porque eu tenho um problema, assim, Un problema, sí. ¿Cuál? que no campus Timon que eu faço um trabalho de diagnóstico dos alunos que têm problema de aprendizagem e que têm deficiência, incapacidade para Bien, aprender. déficit de aprendizaje. Sí. Isso, isso. Bien. E nessas minhas visitas,
eu observei que tem uma área do campus Timon que tem muito aluno autista. ¿Un chico autista, dijiste? Tem Exacto, muito chico aluno autista, isso. Muito aluno autista que não aprende. que, no tiene, que tiene dificultades de aprendizaje. E está associado à deficiência também intelectual. Mas Bien. só que não é só o campus, o instituto, as outras escolas municipais também tem muito aluno autista nas visitas que eu estava fazendo. E, às vezes, os pais também são autistas. Então, eu fiquei pensando, não tem algum problema aí nesse contexto que pode ser pesquisado? Bien. Espera, porque me perdí unas palabras, porque yo no falo portugués. A ver, decime si más o menos voy a entender, y si hay alguien que habla ambos idiomas, puede ayudar, encantado. A ver, vos querés pesquisar, investigar, ¿sí? Haz una investigación acerca del contexto en el cual los chicos autistas tienen problemas de aprendizaje, porque además tienen déficit. ¿Está bien? Isso ¿Sí? mesmo. Ok, obrigado. Bien, sí, es más que interesante. Ahora bien, decime si ¿se me entiende? ¿Me entendés? Sí. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que pensar algunas cuestiones en particular, ¿sí? Por ejemplo, y esto lo abro, si quieren, bueno, ya iba a comentar alguna cuestión más, pero se las comento después, digamos, administrativa. Y ya comenzamos entonces con la pregunta de la compañera. De paso, el resto puede ir escuchando a ver cosas que pueden ustedes pensar en sus temas de investigación. En particular, primero una cuestión tenemos que pensar cómo vas a hacer tu investigación. Tu investigación va a ser un relevamiento bibliográfico, una pesquisa, digamos, bibliográfica, o va a ser una pesquisa empírica, ¿sí? Si es una pesquisa empírica, tenemos que pensar la muestra, ¿sí? Una pesquisa empírica, tenemos que pensar, bueno, chicos y chicas, bueno, pensamos género, bien, perfecto. ¿En qué edades? ¿Sí? Tenemos que segmentar la muestra, porque no es lo mismo los chicos a los 2 años, a los 5, a los 14, ¿sí? Son distintas, digamos, las dificultades que van a atravesar. ¿Sí? ¿Hasta acá se entiende? São alunos do ensino médio e técnico. ¿Son alumnos de? Alunos do ensino médio e técnico. ¿De ciclo medio técnico sería? ¿Secundario? Como un secundario, una high school. Isso. Ok, adolescentes. Só eu avaliando, são 10 que foram diagnosticados. 10 alunos. Ah, ok. ¿Son 5 o 10? No entendí. ¿5? 10. 10. 10. 10, perfecto, 10. Bien, son 10. Vos tenés la muestra en particular porque por tu trabajo, vos trabajás en el ámbito educativo, digamos. Perfecto, en el ámbito educativo, bien. Y vos tenés estos 10 chicos que ya fueron agrupados, ¿con qué criterio? Por eso es importante a la hora de la selección de la muestra, porque una cosa es, a ver, yo entiendo y es válido, esto es válido y nos pasa a todos que conseguir una muestra es complicado, ¿sí? Ahora bien, para hacer la investigación bien, uno no puede poner el carro delante del caballo, ¿se entiende? Digamos, o sea, debería uno hacer metodológicamente hablando lo mejor a la hora de recolectar y pensar la muestra. Si la muestra viene dada, bueno, ok, fijémonos qué condiciones tienen. ¿Sabés vos cómo han agrupado esta muestra? Si acaso son estudiantes de determinada edad, una franja etaria de 14 a 17, 14 a 15. ¿Tenemos datos de eso? Sí. 16 16 años. De 15 a 18 anos. De 15 a 18. Ok. Isso.
Ok, son, ¿y son garotos, garotas? No, ambos. Meninos e meninas. Meninos y meninas, ahí está, ok, perfecto. Ok, Isso. bien, ¿y tenemos solamente 10 en un colegio o esto estamos hablando de... contame un poco más, digamos, ¿es en este colegio en particular? ¿Es una supervisión? Público. Ok, bien. Escola pública. Escuela pública, bien, bien. Ok, tenemos el diagnóstico ya definido, digamos. El trastorno del espectro autista. Poderíamos investigar a aprendizagem, né? E propor uma metodologia. Sí, podrías buscar investigaciones acerca, pero te quería preguntar esto, ¿todos están homogenizados por un mismo diagnóstico? ¿Todos tienen el mismo trastorno del espectro autista? ¿Son todos? Todos. Bien. Diagnosticado com laudo. Ok, bien. Por ejemplo, una cosa que podrías hacer, no significa que es lo que tenés que hacer, te estoy dando un brainstorming, ¿sí? Una lluvia de ideas, ¿sí? Una cosa que podrías hacer es evaluar, ¿sí?, cómo el trastorno del espectro autista afecta el aprendizaje en adolescentes de esta franja etaria, ¿sí?, y compararlo con chicos sin trastorno. Más despacio. No. Repete. ¿Repito? Repete. Ay, me perdí. ¿Más despacio? ¿Slow? No. Repete um pouquinho, repete. Ay, me perdí. ¿Alguien? ¿Inglés me dejas o no? No, tampoco. Ay, no te escucho, está silenciado ahora. Ah, Jesus. Ahora sí. Sí, no tenés si repito. Repetir. Repetir, listo, perfecto. Só para eu anotar. Perfecto. Bien. Esse tópico aí, avaliar. Entonces. Com calma um pouquinho. Perdón, hablo muy rápido, te pido disculpas. É porque el castellano rioplatense va muy rápido. É porque, como eu tenho dificuldade na língua, eu faço uma leitura labial. Ok. Eu faço leitura labial para entender. Ok, voy a tratar de gesticular. Entonces, evaluar, ¿sí? Evaluar cómo el trastorno del espectro autista, o los chicos con trastorno del espectro autista, ¿sí?, son afectados por este trastorno en su aprendizaje. ¿Sí? Es una idea, no significa que tenga que ser, yo te digo, como para que empieces a pensar. Ahora bien, vos lo que podrías hacer, y deberías hacer quizás, es, para saber que algo tiene influencia en algo, están lo que se llaman, digamos, uno hace lo que son grupos, ¿sí?, diferenciados, ¿sí? Entonces uno puede comparar, ¿sí?, un grupo de chicos con trastorno del espectro autista y un grupo de chicos sin trastorno del espectro autista. Sí. Entonces, vos podrías ver, por ejemplo, si, tomando, digamos, dos muestras, si esas dificultades del aprendizaje son mayormente generan o habitan o correlacionan más con el trastorno del espectro autista que sin el mismo. Es decir, no estamos hablando de un nivel causal, sino correlacional. Profesor, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, soy Víctor. ¿Qué tal? Víctor. Sí, mira, lo que pasa es que estaba escuchando eso y frente a esa, como hay que acotar la población, dentro del trastorno de espectro autista está el grado 1, 2 y 3. ¿También ella debería hacer eso? Categorizar, porque igual hay estas diferencias.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que, por lo que vengo hablando hasta ahora, lo que me dijo que tenían el diagnóstico homogenizado, yo entendí, supuse que tenían todos dentro del TEA el mismo. Viste que le pregunté, quizás no se entendió bien. ¿Cómo es tu nombre? No, Víctor. Ay, no. Sí, tuyo. Así que. Denilra, ¿De Noira? ¿De Noira? Denilra, De, Denilra. de Ñura. Ok, ahí le dije bien. Mucho gusto. Lo que dice Víctor, sí, es que yo cuando te pregunté me dijiste que tenían el mismo tipo de trastorno. ¿Sí? ¿Ese mismo tipo de trastorno lo sabés o no? Pues eso también, digamos, son cosas a fijarse, además de cuando uno va. Otra cosa es, podés hacer diferencia de grupos en función del tipo, ¿sí?, de TEA que tenga cada uno. ¿Sí? Lo importante acá en un principio es comenzar con una buena revisión de la literatura específica. ¿Sí? Entonces, busca material, digamos, primero si querés en portugués, pero después seguramente en inglés. ¿Sí? Busca material al respecto, ¿sí?, para ver si lo que vos estás pensando tiene una literatura previa que lo soporte, si hay diferencia entre los distintos tipos de TEA, ¿sí?, que es como te decía el compañero Víctor, ¿sí?, quizás en función de los distintos tipos uno podría, bueno, establecer diferencias significativas, entonces es necesario que vos puedas hacer esa división, ¿sí? Pero, y esto es fundamental, todos conforme vayan avanzando en su elección de temática de investigación, de ver un color, ¿sí?, van a empezar a ver una paleta de colores, porque van a empezar a discriminar distintos marcos teóricos Un dentro de una arcoíris. escuela. ¿Cómo? Un arcoíris. Un arcoíris, exactamente, Andrés. Sí, sí, totalmente. Es que sí. Y cuando creen que el arcoíris está lleno, siempre aparece una visión infrarroja y así sucesivamente, porque aparecen, y a la verdad acá, en un punto es un trabajo muy complicado y que genera mucho estrés en los doctorandos, por eso, nada, eso, sepan manejarlo. Siempre es bueno el trabajo en equipo, si pueden integrarse en un equipo de investigación con los profesores y profesoras que puedan ir trabajando con ustedes, les va a servir, porque si no uno se siente un poco solo, y esto al principio el plan es más tranquilo, pero después ponerse, sentarse a hacer la tesis, lleva mucho, mucho tiempo, y la verdad, siempre es perfectible, ¿sí? Yo veo mi tesis doctoral y la di a 500 correcciones, pero bueno, en un momento hay que poder entregarla, porque, como decías vos, Andrés, siempre se encuentra algo más. Pero bueno, por lo menos para el principio, ¿sí? Diñura era, Diñura le dije bien, ¿sí? Diñura, fundamental comenzar con una buena revisión de la literatura. Una buena revisión. Vayan ustedes, ¿sí? Tenemos un montón de bases de datos académicas en el mundo, quizás las principales son Web of Science y Scopus, ¿sí? En ellas van a encontrar quizás las revistas fundamentales en academia en particular, los artículos con mayor nivel de impacto, ¿sí? Pero bueno, casi toda esta bibliografía, por no decir toda, está manejada en inglés, ¿sí? Sí, perdón. O mais interessante é que sempre está associado a outra deficiência, a outro transtorno. A maioria tem o espectro autismo, associado à deficiência intelectual, associado à esquizofrenia, e também associado ao transtorno de hiperatividade. Ok, bueno, podés, por eso te digo, quizás comenzás con un hilo de ideas y en función de lo que empezás a ver en la literatura, empiezan a aparecer, y esto les va a pasar a todos, y pasa un montón, y es muy común, si después cambian de idea. Yo siempre un chiste malo que hago, bueno, que hago muchos chistes malos, es que existe, digamos, el divorcio académico. Uno no puede no trabajar con el mismo tema toda la vida, y si trabaja con un tema y después cambia, puede pasar, ¿sí? Y pasa un montón al principio, porque es, digamos, la primera aproximación hacia una temática de investigación. Entonces,
uno quizá va con cierta idea y se encuentra con que, bueno, nada, la mayoría de las ideas o de las hipótesis van en sentido contrario, pero quizás empieza a encontrar otro hilo de ideas que le llama más la atención y empieza a cambiar. Lo importante de todo esto es que la segunda vez que uno comienza con una temática, ya es el primer trabajo, ya es más fácil, ¿sí? Porque en un punto, si bien hay cosas que van mejorando, hay algunas herramientas nuevas que van apareciendo y demás, pero el trabajo de investigación, ¿sí? Más allá de lo súper particular específico de cada campo y de cada tipo de investigación, la mayoría es siempre igual. ¿Sí? O sea, siempre es necesario pensar una revisión de la literatura, empezar a plantear objetivos generales y específicos, hipótesis, desarrollar el marco teórico, o sea, eso es muy común a todos los campos. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, fundamental, te diría, comenzar con eso, ¿sí? Les decía, hasta Web of Science y Scopus son como las mejores, las revistas con mayor factor de impacto, pero en tu caso, Viñola, podrías, por ejemplo, Redalí tiene mucha, ¿sí?, bibliografía, tanto en español como en portugués. ¿Sí? Podés consultar ahí. Y Después Cielo tenemos también, ¿no? Cielo, Latindex, ¿sí? O sea, hay algunas otras, digamos, Lilacs. Lilacs, ¿sí? Hay algunas, digamos, bases de datos académicos específicamente o más propias, digamos, del campo hispanoamericano, hispano y lusoparlante, y algunos latinoamericanos en particular. O sea, hay un montón por ahí. Es cierto que les va a pasar esto, lamentablemente, pero bueno, es así, el idioma académico por excelencia es el anglosajón, ¿sí? Y también hay mucho más financiamiento en lo que es Estados Unidos e Inglaterra, y se ha generado, digamos, una mayor producción científica en casi todos los campos en general en estos países, por lo cual es probable que quizás encuentres bibliografía en español, en portugués, ¿sí? Pero cuando comiences a buscar en inglés vas a encontrar más. ¿Sí? Profe, sabe que Sí. en ese sentido, ¿me escucha bien, no? Sí, sí, te escucha. Hay Sí. como un pequeño ruido, pero te escucho. En ese sentido, yo he hecho el ejercicio de introducir el concepto clave de búsqueda en español Ajá. y después introducir el mismo concepto en inglés y se multiplica por 10 la salida de la búsqueda, pues, el resultado que te arroja. Exactamente. Entonces, es evidente que la búsqueda en inglés es mucho más productiva, digamos. Sí, sí, es necesario. Yo como recomendación, como somos, entiendo yo, corríjame si alguno si alguno no, pero somos todos latinoamericanos, ¿sí? Como una cuestión de idioma nativo, la recomendación que les hago es, si son, digamos, brasileños, hablan portugués, o somos de distintas partes de Latinoamérica, hablamos español, busquen primero, en su primera aproximación, lo que van a encontrar en español. ¿Por qué? Porque van a empezar digamos, a menos que manejen muy bien inglés, eso también puede pasar, van a empezar a ver algunos matices, se van a familiarizar más con la temática, empiezan a encontrar como una cierta aristocracia de los autores principales que sí o sí ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, todo eso, ¿sí?, que digamos, lleva un tiempo, ¿sí?, háganlo primero en español y después comienzan, digamos, con una búsqueda más exhaustiva en inglés, ¿sí? Si no manejan inglés, que a veces muchos doctorandos me preguntan, hace unos años les hubiese dicho que era casi imposible, y si me escucha hoy un traductor público me asesina, pero han mejorado bastante, si bien no es lo mismo que hacerlo traducir con alguien que sabe de verdad. ¿Sí? Hay algunos traductores que, por lo menos para entender de qué se trata, de por arriba, pueden llegar a servir. ¿Sí? Hay uno que es DeepL, ¿sí? DeepL, es bastante bueno. ¿Sí? Entonces quizás ustedes pueden, si no manejan nada de inglés, bueno, por lo menos descargan, los van poniendo y van traduciendo el documento, y bueno, de a poquito saben al menos de qué se trata la temática. Quizás se van a perder algunas especificidades, algunas particularidades, pero van a entender de qué va la cosa al menos. ¿Sí? Que quizás hace unos años todavía era más complicado.
resta aún mucho para que sea una traducción como la gente, pero bueno, es algo, ¿sí? Sí, No sé si le puedo comentar un poco, lo que pasa es que mi tema lo he mencionado harto, pero no recibió mucha retro de vuelta. ¿cómo? Eh, ¿Tu tema? Le digo que mi tema lo he comentado harto, pero no he recibido mucha retroalimentación de vuelta, yo creo que por la expertise de los profesores que hemos tenido antes, digamos. Ok. ¿Me escucha bien, no? A ver, Sí, hace como un pequeño tuf. ¿ahí cómo me escucha? Ahí se Ahí está escucha. mejor. Sí, Ahí sí, está sí. mejor. Ya. No, lo que pasa es que a mí me gustaría centrarme en la alianza terapéutica, Bien, en la relación terapéutica, y me gustaría analizar la estrategia de afrontamiento del terapeuta frente a los impases, a los impases que se dan en contexto de terapia. bien. Eh, Poder de alguna manera eh, realizar una investigación más de corte cualitativo, ¿cierto? Poder entrevistar terapeutas y saber cómo ellos en su historia profesional han abordado el impasse o los impases terapéuticos que han tenido y ver si eso yo lo pudiese quizás analizar o dividir también por género, como lo hacen terapeutas hombres, terapeutas mujeres, hacer una distribución o una división por corriente teórica, si es que logro ir identificando las corrientes teóricas de cada uno de esos terapeutas y finalmente poder entregar como un escenario, digamos, o una tipología de las estrategias de abordaje que tienen los terapeutas frente a los impases. ¿Por qué? Porque siempre está como muy asentado este conocimiento de que la relación terapéutica tiene una influencia importante en el resultado de la psicoterapia. Entonces, eh, y qué he visto yo sin haber hecho revisión bibliográfica, sin haberme adentrado demasiado en el tema de lo que existe, y por eso lo menciono, porque yo he visto que se centra mucho en el efecto precisamente que tiene la relación en el resultado, pero el tema del impasse como que no siempre está tan visible, o cómo se aborda, ¿cierto? O de qué manera. Y si eso yo lo pudiese desarrollar acá en Chile o en una región de Chile, queda mucho más acotado, digamos, a esa población. Entonces, ese es un poco el tema que yo quiero abordar, pero lo que todavía no sé es en términos de la relevancia, qué opinión tiene en términos de la relevancia, de la viabilidad, ¿cierto? Acceso a terapeutas tengo, como para poder tener una muestra variada, digamos, un acceso variado de gente. Pero principalmente en términos de relevancia o quizás el matiz que le estoy dando, ¿cierto? La aproximación que estoy tratando de realizar. Bien. Bueno, Andrés, muy interesante la temática. Mirá, en particular, hay un profesor, digamos, acá, que no sé si ya han cursado con él, no sé si cursan esta semana o en la segunda tanda, que es Martín Echevers, ¿sí? Ujú. Que, Ya ¿cómo? no hemos tenido clases con él aún, ¿no? No ha tenido. Bueno, ahora te puedo pasar, si me das un segundo, te busco el mail, a ver si lo tengo. Creo que sí. Dame un segundito. A ver. Acá lo encuentro, ahí te lo paso por el chat, ¿sí? Ujú. Martín Echevers, ¿sí? Ahí te lo pasé. Él trabaja en particular el tema de alianza terapéutica, o lo ha trabajado entre otros. Me parece que es un tema muy viable. Sé que en Latinoamérica no hay tanto, pero en otras partes del mundo se ha trabajado un montón. Entiendo que el efecto al que te referís vos, yo no me acuerdo, perdóname si soy impreciso y no recuerdo bien, pero creo que es el efecto del pájaro Dodó, lo llaman. ¿Cuál? El efecto del pájaro Dodó no es el efecto de que hay un efecto, creo que lo llaman así, que es que más allá de lo que han encontrado en algunos estudios, que más allá de el marco teórico de la psicoterapia que uno emprenda, hay un efecto de mejoría por el hecho mismo de comenzar una alianza terapéutica. Y la persona por ese hecho mejora un poquito. Ese efecto entiendo que lo llaman el pájaro Dodo por una analogía con el Alicia en el País de las Maravillas. No me acuerdo bien, pero creo que lo llaman así. Sí, el tema es interesante. Mira, la viabilidad depende un poco de vos.
de tu acceso a los terapeutas. Ahora bien, vos podrías emprender, digamos, si depende de cuál sería, digamos, tu interés más genuino, pero podrías, por ejemplo, sí, lo podrías hacer de manera presencial o podrías hacer de manera virtual, generar un instrumento de evaluación para que distintos psicoterapeutas, que vos selecciones, digamos, la muestra en función de lo que a vos te interese, ¿sí? Vos les podrías ir preguntando algunas cuestiones acerca de, por ejemplo, cantidad de años que hace psicoterapia, su formación de posgrado, bueno, género, marco teórico de relevancia que utilizan o que se han formado, y ir generando una serie de datos que a vos te interesen y de cómo han enfrentado, en este caso en particular, el tema de los impases. Ese en particular, bueno, habría que, ahí no tengo tanto conocimiento en particular del tema de impasse, para ser honesto, pero podrías revisar la literatura existente y fíjate cómo lo han trabajado. Se me ocurre que podría ser algo más abierto y después trabajarlo con el programa Atlas Key, que es un programa para Sí, investigaciones efectivamente. cualitativas. ¿Cómo? Perdón. No, el programa Trusty para transcribir la entrevista y hacer el análisis, ¿sí? Exactamente. Lo que yo pensaba también quizás generar perfiles de entrevistados, porque considerando que va a haber temas de género, de edad, de orientación teórica, podría yo generar varios perfiles de entrevistados para efectos del análisis posterior, quizás. Podría Sí, ser una alternativa. Lo que pasa es que cualquier cosa que piense ahora va a llegar en un momento al director de la tesis y probablemente va a cambiar, van a cambiar muchas cosas, digamos. bueno, a ver, eso es, a ver, siempre es esperable que estas cosas sucedan, ¿vieron cómo es esto? Pero no solamente en la psicología, sino en la vida misma. Uno propone algo y bueno, lo que llega al final del camino a veces termina haciendo en algún caso algo parecido, pero va sufriendo algunos cambios o resignaciones o lo que sea. En función, digamos, de lo que le pueda llegar a interesar a tu director, sin lugar a dudas, cosas van a ir cambiando o no. Eso depende de no hay un manual que les diga paso a paso cómo esto se sostiene, como cualquier relación interpersonal de trabajo, hay cierta negociación, ¿sí? Y eso, bueno, es un poco, digamos, de cierta astucia, de cierta negociación, de ver cómo lo pueden llevar y generar que sea un proceso en el cual ganen ambas partes, ¿no? Obviamente. Nada, mi recomendación siempre es tratar de pensar qué le puede llegar a interesar a la persona que está ahí arriba, entonces ponerse en su lugar y ver qué podrían sacar, digamos, de ahí. Eso les va a permitir, bueno, tener una idea de, bueno, qué le puedo ofrecer, qué le puede interesar a mí, y pueden preguntárselo abiertamente, eso también, bienvenido, depende un poco de la persona de cada uno, pero me parece que está bien. El tema me parece que es viable, y asimismo me parece que es factible. Digamos, depende de vos la capacidad, digamos, de recolectar muestra, pero me parece que lo podrías hacer también incluso hoy en día por internet, a menos que, no sé, quieras desarrollar, eso lo dirás definiendo vos, quizá una entrevista más exhaustiva con cada uno, eso también podría ser algo interesante, en lugar de hacer un formulario con muchas preguntas, quizás una entrevista semi-estructurada con cada uno en particular y lo vas manejando y después... Hola, hola. Ay, ay. Sí. Se soltó. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Perfecto, perdón. ¿Se entiende? Sí. O sea, en el fondo, trabajar una entrevista semi-estructurada con cada uno de ellos, que puede profundizar más que mandándoles un cuestionario, digamos. Bueno, exactamente. Eso, incluso también, si vos me permitís, digo, Ujú. ojo con esto que, a ver, depende un poco cuán estructurados o poco estructurados sean. El mundo de la investigación tiene muchas dificultades, muchísimas. Pero también es un mundo súper amplio, ¿sí? Entonces, vos, por ejemplo, lo que podrías hacer también, si a vos te interesa, obviamente leer la literatura de eso en particular te va a abrir mucho más la cabeza de lo que te puedo abrir yo. Pero, por ejemplo, vos podés pensar, y esto lo puede pensar cualquiera de ustedes en sus respectivos temas, un estudio 1, un estudio 2. ¿Sí? El estudio 1 vos haces entrevistas personalizadas a personas que son representativas para vos del trabajo psicoterapéutico en determinada área en particular. Bien. Una vez que vos tenés, a partir de tu análisis por la TLASTI, etcétera,
una serie de respuestas estereotipadas, de ideas, de una suerte de sintaxis que se va generando, vos podés generar un instrumento de evaluación estandarizado, lo que sería comúnmente entendido como una escala, por ejemplo. ¿Sí? De hecho, según la ITC, la International Test Commission, que regula las prácticas consideradas, digamos, no saludables, digamos, pero las prácticas correctas para la correcta adaptación de un instrumento de un contexto a otro, sugieren en el primer paso este tipo de elementos, es decir, primero realizar, ¿sí? Una primera aproximación de índole más cualitativa, para luego, una vez que va recolectando toda esa información, va generando ciertos instrumentos para tomarlo de manera estandarizada. ¿Sí? O sea que podrías dividir tu estudio en estudio 1 y estudio 2. ¿Se entiende? Me frizó tu imagen, Andrés, no sé si el resto me escucha bien. Pero Sí, no lo... yo lo escucho. Gracias. Ahí se fue Andrés. Bueno, esperemos un segundito, a ver si vuelve. Digo, pero bueno, esto para que les sirva a todos, piensen esto, o sea, no hay una sola receta posible para emprender sus investigaciones, ¿sí? Lo que hay son, en función de lo que otros han publicado, ustedes pueden citarlo, que es la citación en el fondo termina siendo un escudo académico, cuando un revisor o alguien los viene a criticar tal o cual metodología. Ahí volviste, Andrés, ¿me escuchás? Sí, me había caído un segundo, pero ya estoy escuchando. Perfecto, termino una idea que está diciendo, entonces, en Ujú. función de eso, ¿sí? Ustedes lo que van haciendo es viendo y van construyendo conocimiento a hombros de gigantes, van haciendo sobre lo que han hecho otros investigadores, otros autores, en otros contextos, en otras teorías. Pero no hay un único camino posible. De hecho, en el doctorado es esperable un nivel de originalidad donde ustedes construyan conocimiento y ese conocimiento en sus tesis doctorales se vehiculice también a partir de varias publicaciones científicas en revistas de alto o mediano impacto. Entonces, en ese sentido en particular, y no hay que hacer exactamente lo mismo que hicieron otros, se puede hacer una originalidad, de hecho es esperable, y se puede innovar en la metodología. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Sí, se entiende bien. Bien, justo, Andrés, no sé dónde justo hice un comentario al respecto, justo que te había sido. No sé si me escuchaste todo, ¿te perdiste algo? No, escuché de que muchos de los instrumentos que se generan de escala parten precisamente con una indagatoria más cualitativa, ¿cierto? Eso era lo que alcancé como a escuchar. Y que Bien, finalmente terminan redundando en una escala que ya mide cosas más estructuradas, ¿cierto? Pero me queda claro, sí, más que nada me interesaba esto y bueno, empezar a sondear ya con el profesor o algún otro que pueda considerar apropiado eh, cómo va este tema, ¿no? bien. Después, antes de hacer una duda más, si no sigo con los otros compañeros que levantaron la mano. Sí, no, sí, adelante. Bueno, perfecto. Un gusto, Andrés. Mirá, te hago antes de comenzar con Alan, creo que es el primero que levantó la mano. Otro profesor, digo, por si no conseguís con el Chevers, hay otro profesor que trabajaba esto, que ya te lo busco, ¿verdad? Un segundo, porque no me quiero olvidar. A ver, que tengo el rostro de este profesor, pero no me acuerdo el nombre. Acá está, Andrés Roussos. Andrés Roussos se llama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No tengo el mail de Andrés Roussos, fue profesor mío, pero solamente en un curso, hace muchísimos años. No tengo su correo, pero te paso su perfil en Google Scholar. Ah, ok. Sí, no, ahí ¿Sí? lo puedo encontrar en algún paper de él, por ahí. Debe estar su correo. Exacto. Una cosa, aprovecho antes de ir Rousos, con ¿cómo se escribe Rousos, Luis? ¿Rou? sí, a ver, ya te digo. Creo que es así. A ver, te digo. Creo que es Roussos. Sí, es así. Andrés Ya, Roussos. súper. Entiendo, él dirige un equipo de investigación, también al igual que el profesor Chevers. Entiendo que está
creo que está en alguna materia en la UBA, no conozco bien su situación, sé que está digamos, en investigación argentina en CONICET, pero bueno, podrías consultar con ambos, ¿sí? Ambos dos han trabajado alianza terapéutica, así que puedes obtener Perfecto. una recomendación. Bien. Una recomendación Muchas que les gracias. hago, no, por favor, encantado. Una recomendación que les hago antes de pasar con Alan es, cuando ustedes hacen, digamos, la revisión de la literatura, utilicen, ¿sí? Si van con Google Scholar y demás, por ejemplo, pueden rastrear y ir generando como una arborización de autores, van haciendo un mapa genealógico de los autores. Entonces, fíjense quién citó a quién, ¿sí? Fíjense si tienen un perfil en Google Scholar, ¿sí? En el perfil de Google Scholar van a encontrar todas las publicaciones científicas de un autor en particular. Entonces, ahí se pueden dar cuenta, más allá del que un profesor de clases de algo o no, de el conocimiento que ha publicado en determinada área en particular. ¿Sí? Entonces es ahí donde ustedes pueden decir, bueno, quizás yo estoy trabajando en este tema, pero no está tan cercano, pero hay un objetivo específico que lo podría articular, y entonces ahí van generando, digamos, un instrumento en el cual les sirva tanto a ustedes como al director, ¿no? ¿Se entiende esto? Cualquier cosa me van diciendo, ¿sí? Con gusto. Alan, Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. mucho gusto. Yo quería como comentar también cierta idea que tengo para la realización de la tesis. Bien. Bueno, básicamente algo que les he comentado, yo creo que también varias veces aquí los compañeros en diferentes espacios, ¿no? Es que mi interés principal y lo que yo he trabajado más siempre ha girado en torno al psicoanálisis. ¿Sí? Bien. Bien. Y, bueno, yo tenía una idea en la cual, digamos, desde las teorías de género, generalmente se le acusa al psicoanálisis de hacer una asociación entre sexo anatómico y género, ¿sí? Sí. Y toman ciertas citas de Freud para sustentar esto, ¿no? Entonces, Se, digamos, se escucha medio de fondo, no sé si alguien tiene el micrófono abierto. no sé si no acerco más el micrófono a mi boca, pero Ok. porque estoy en una universidad donde doy clases, pero tengo gente más o menos cerca, quizás por eso, ¿no? Listo, no te preocupes. Ahí se escucha quizás mejor antes incluso. A ver, fíjate. No, lo lamento, no se No, sabía que... no hay problema, no te preocupes, simplemente porque se escucha como un viento o algo ahora. Ok, perfecto. Bueno, entonces mi idea era como buscar, digamos, en ciertos autores, digamos, de las teorías de género, qué es lo que se dice con respecto a este punto del psicoanálisis y después buscar en la obra, sobre todo de Freud y Lacan, que sí, que no de esto, digamos, ¿no? Que sí, que no de esto, pero bueno, esa sería como una idea. Y la otra sería que es algo relacionado, es algo no tan distante, ¿no? Pero buscar, diríamos, directamente en la obra de Freud y Lacan, cómo va evolucionando las ideas sobre la anatomía referente a lo sexual, ¿no? Bien. En las obras de Freud y Lacan. Pero, bueno, primero, como mis ideas son puramente bibliográficas, casi que, o sea, primero saber si realmente se podría realizar algo así como tesis. Y porque tenía otras ideas, pero esas me parecieron como menos viables, también eran bibliográficas, pero me parecieron menos viables porque, por cuestiones de acceso al material que mucho solo está en francés, creo yo, por los autores que son y que me costaría mucho, ¿no? Me costaría mucho leer en francés. Y bueno, entonces básicamente esas serían mis dos ideas. Si quisiera como cierta retroalimentación respecto a qué tan viable es para la universidad y para el programa y demás hacer algo así. Perfecto, Alan. Bueno, muy interesante. Sí es factible, se puede hacer. Por eso le decía
se me fue el nombre, creo que era Minoura, el tema de que si ella lo que quería hacer un relevamiento bibliográfico o una investigación empírica. En este caso en particular, pues lo que podrías hacer es una revisión, ¿sí? En este caso, por lo que entiendo, son dos vías distintas. Una tiene que ver con, calculo que son los textos de Freud de la diferencia sexual, de la diferencia anatómica de los niños, y digamos, todo eso. ¿Cómo? Sí, sí, así es. Digamos, estaría 3 ensayos para una teoría sexual, pero digamos Claro. ir buscando al respecto Bien. Bien, sería entonces, digamos, como una suerte de análisis del discurso en las distintas, en la literatura freudiana o lacaniana, después irás viendo vos y haciendo un recorte, porque quizás sea mucho entre los dos, ¿sí? En textos, bueno, decías el de 3 ensayos de teoría sexual, la diferencia, bueno, ya verás vos, de cómo piensa esto Freud. Sí, digamos, se puede hacer. También así, digamos, la otra concepción que vos mencionabas, que se me fue cuál era, la que asociaba con la las del teorías. género. Listo, perfecto. Sí, 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 sí. Hay mucho hoy en día de eso, digamos que, bueno, hay toda una tradición muy fuerte, saben ustedes que, no quizás tanto en el doctorado, pero sí en la carrera de grado en psicología UBA, ha habido durante mucho tiempo una tradición bastante, digamos, lacaniana y demás. Ahora en los últimos 20, 30 años se empezaron a ver un florecimiento de, digamos, de otras perspectivas y demás, pero sigue siendo bastante importante, ¿sí? Y hay toda una temática con eso porque, bueno, y de hecho hay muchos autores que hacen este diálogo posible entre los nuevos feminismos con el psicoanálisis, y el lugar, digamos, el lugar que le achacan, digamos, al psicoanálisis freudiano, las respuestas que hay, bueno, etc. Hay muchísimo, muchísimo de eso. En particular, digamos, en lo que es profesores, digamos, de psicoanálisis, te puedo recomendar a Darío Bruno, ¿sí? Te paso su mail, dame un segundo que lo busco, porque no me acuerdo los mails, me acuerdo sí, digamos, de quién lo hace, pero el mail exacto no me lo acuerdo. Ya te lo paso, acá lo encontré. Darío Bruno, @gmail.com. No era muy complicado, pero este es uno. Y después tiene otro, no sé si estará trabajando en esas temáticas, eso no lo sé. Puedo pasarte el de Maximiliano Cosentino, ahora te lo paso. Y Leopoldo Klickman, creo que también. Van a cursar alguna con él, me parece, no sé si ahora en la segunda instancia. Ahora te busco el mail. Bueno, es también nombre y apellido todo junto. A ver. Ahí te dejé los 3 mails, ¿sí? Esos pueden ser. Probaría primero con Darío, fíjate, en general acepta. Y creo que le puede interesar esa temática, y si no, nosotros dos también probaría. Ok, muchísimas gracias. No, por favor, con gusto, Alan. Con gusto. ¿Dudas hasta acá alguno? Ahora voy con Fran. Si a alguno le surgió alguna duda o algo, ¿se entendió hasta acá lo que se fue diciendo? Bien, Fran, ¿qué tal? Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes, doctor. Mucho Mi gusto, ¿qué nombre tal? es Francisco. Ah, Francisco, no sé si era Franco o Francisco, no quise decir Sí, cualquier cosa. Francisco, sí.
Bien. Soy desde El Salvador, soy psicoterapeuta clínico. Bueno, bienvenido, mucho gusto. Capital. ¿No? Andrés, le quería hacer un comentario rápido, escuchando la temática en la que él está interesado. Poder revisar los textos de Luis Oblitas. Voy a tomar nota. Luis Oblitas ha hecho estudios sobre comparativas terapéuticas y la reacción de los pacientes y de los propios terapeutas. Una de las cosas que hice en un artículo, honestamente no recuerdo el artículo con precisión, sino con gusto te lo paso, pero es que quiere saber si qué tanta diferencia práctica en el día a día hay entre terapeutas de diferentes escuelas puristas. Y algo que encontró es una conclusión que, porque él aboga por la integración en psicoterapia, y con eso hago una introducción a lo que yo quiero estudiar en el doctorado, encontró que hay una diferencia groserísima, muy grande, entre terapeutas nobles de diferentes escuelas puristas, un psicodinámico, de un cognitivo, de un humanista, etc., ¿no? Pero que esas diferencias se van diluyendo entre más años y más práctica y más maña van agarrando. Entre más hábiles van siendo como terapeutas, entre más grandes son en eso, se parecen más. O sea que hay más diferencia en realidad entre un terapeuta novel de una escuela, de un terapeuta experimentado de la misma escuela, que entre terapeutas de diferentes escuelas, pero que ya todos son terapeutas experimentados. Claro. Y eso lo analiza incluyendo el tema de la contratransferencia o las reacciones que tengo afectivas ante lo que el paciente me relata. Eso es como Genial. darte como Sí, una idea más o menos de dónde va el tono de Luis Oblitas. Parece como una buena base también para poder empezar a tener un contexto. Sí. Sí, para el tema. Súper, 1.000.000. Un gusto, Andrés. Muy interesante. Yo he sido formado en maestría bajo el modelo de terapia integrativa. Yo de licenciatura tuve el modelo de terapia psicodinámica. Luego yo por mi cuenta porque acá en El Salvador es ley que uno de licenciado luego tiene que tener un supervisor si quiere ejercer, ya un posgraduado. Bien. El mío era cognitivo-conductual, entonces aprendí cognitiva-conductual, sobre todo segunda generación. Y Bien. en maestría se me enseñó terapia integrativa de Ajá. factores comunes. Bien. ¿Qué es lo que sucede? En integración terapéutica hay tres grandes fuentes. Está factores comunes, integración teórica y eclecticismo, que algunas fuentes esta última la quieren subdividir, algunos no le tienen mucha estima por X cantidad de motivos. Pero yo fui formado en factores comunes. Hoy en el doctorado yo quiero indagar en algo que le llaman integración teórica. ¿De qué forma? Mi objetivo en el estudio es generar un constructo que pueda ser perfectamente intercambiable entre todas las escuelas, no solo a nivel de, este término se parece a este otro, sino que a nivel práctico pueda ser perfectamente sustituible un constructo por otro. Entonces yo lo que he pensado es una investigación sobre todo cualitativa con método fenomenológico fundamental. Entonces, no sé si quiere que dé más detalles de más o menos qué es lo que pienso hacer o ya con Sí. eso. Primero, antes que nada, muy interesante, Francisco, muy interesante. Hay muy poco de eso. Estaba pensando, digo, qué interesante, digo, me parece que no conozco a nadie, digamos, en Argentina. En la lista que vi no veo ningún integrador. En la lista que nos pasaron de los directores de tesis no veo ningún integrador. No, es que, digamos, en lo que son corrientes en Argentina no tenés, debe haber alguna persona, sí, claro, en toda Argentina, pero en lo que son las universidades principales, no. Lo que creció muchísimo, digamos, en los últimos años ha sido lo que es cognitiva conductual y terapias de tercera ola. Yo, por ejemplo, hice toda una especialización en cognitiva conductual y terapias de tercera ola, y hay mucha gente digamos, de mi camada que lo ha hecho, digamos, pero integrativa no. Es como lo primero ha sido siempre el psicoanálisis freudiano-lacaniano, y en los últimos años se empezó cognitivo conductual y terapeuta, pero integrativo no. No, pero súper interesante. ¿Cómo lo pensabas hacerlo a nivel metodológico?
sobre todo el tema de fundamentada, el constructo, provisionalmente el nombre que le he puesto es la demanda narcisista. Bien. La demanda, Ok. la demanda narcisista cumple prácticamente el mismo papel, si no es que es lo mismo que lo que pretendo probar, que los Sí. pensamientos nucleares en teoría de Ehrlich. Ok, bien. En psicodinámica es exactamente lo mismo que exigencias superyoicas desreguladas. Bien, perfecto. Vos lo que Y querés así, armar es y un así. poco. Bien, bien, muy interesante. Te digo, no solamente para El Salvador, te digo para toda Latinoamérica, porque me parece que no hay mucho de este tipo de estudios. A ver, se me ocurre que le podés preguntar, ojo, cualquier cosa, si esto se los digo a todos, si no van encontrando, yo trato de ayudarlos de conseguir algún otro profesor. No, bueno, no sé si podrán, pero me parece que es el único que quizás te puede dar una orientación más precisa de esto, es el profesor Cristian Garay. Es un profesor que van a tener ustedes en una materia, ¿sí? Él, en particular, no conoce de esto, hasta donde yo entiendo, pero sí conoce mucha gente de psicología clínica, y a lo mejor puede tener alguien que te pueda dar una mano en esto, ¿sí? No sé si tendrán... El tema acá, difícil, me parece a mí, Francisco, Conseguir es un supervisor. doctor, claro, porque vos necesitas todo director no se puede conseguir directores, pero el director necesita un doctorado. Además de aceptar, necesita un doctorado en esa temática. Entonces, me parece valioso. Las temáticas que me fueron diciendo hasta ahora todos ustedes son muy interesantes y están muy buenas. Esta en particular es un poco más específica. Entonces, eso quizás tengas una dificultad. Te voy a buscar el mail de Cristian, así ya te lo paso. ¿Sí? Dame un segundo. Te lo paso por acá. Okay. garay.cristian@gmail, que a la vez es el subsecretario de investigaciones de nuestra facultad. A lo mejor pueda conseguir, lo que yo no sé es, porque sé que en su grupo de trabajo, él tiene gente que quizás sabe, no sé, por ejemplo, de no sé, ACT, digamos, terapia metacognitiva, de terapias como más específicas, pero no sé si tienen doctorado esa gente, no sé, integrativa, pero bueno, nada, es probar, ¿no? Sí, ante la sugerencia de la semana pasada de un compañero suyo, el doctor, que nos ha dado escritura científica. Ah, Joaquín Ungaretti. Sí. Joaquín, sí, también. Me puso porque nos sugirió que si no encontramos a alguien de nuestro interés teórico, que buscáramos por si acaso. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces ya busqué a un doctor y a una doctora que me formaron en el máster, ¿verdad? Que ellos son doctores específicamente en eso, ¿no? En integración terapéutica. Claro. Entonces, digamos que habría como posibilidad si aceptaran ellos como codirectores de tesis, en caso de que no se logre concretar con alguien de la universidad. Sí, en realidad es así. Vos lo que necesitas es, sí, espera que a ver si no lo recuerdo mal. Si ellos pueden ser, por ejemplo, el director que conseguiste de tu maestría en El Salvador, ¿sí? Puede ser tu director. Lo que vos vas a necesitar de la UBA es un doctor que sea tu codirector. ¿Entiendes? No es tan complicado, eso depende un poco de la buena voluntad y demás de cada uno, y de hablarlo. Por ejemplo, yo, no sé, tengo varios que dirijo y también codirijo algunos que quizás no tienen que ver con mi temática y que le dije, bueno, si no consiguen a alguien, no tengo drama si les facilita esto a ustedes, pero el tema de codirigir no debería ser tan complicado. El tema es el director específico, y puedes tener una dificultad, ¿sí? Okay. Pero sí, yo le escribí a Cristian, déjame pensar. A Corman también le puedes escribir. Dame que te voy a buscar el mail. También Guido es súper especialista en lo que es psicología clínica en general, con
con distintos, digamos, tipos de terapia, pero no integrativa, pero puede conocer gente. Si hay alguien que puede conocerlo, es él. Dame un segundo que te busco su mail. A ver. Mira, ahí te lo paso. No sé si le usará tanto el de si.ua, porque todos tenemos mail tipo @si.ua, pero es un mail que se satura muy rápido y demás. Lo tenemos que tener como institución, pero no lo solemos dar. Encontré este, puede ser que sea uno @gmail, en realidad. No sé. Sí, fíjate con ellos, si no, cualquier cosa, me podés ir escribiendo y buscamos a alguna otra persona. A veces no es tan fácil como este caso en particular, pero eh, podemos intentarlo, sí. Y con respecto, digamos, a la temática, me parece que sí, que es viable, un interés genuino y me parece que tiene, digamos, toda una, digamos, una devolución interesante, digamos, para el campo psicoterapéutico en particular, no solamente la investigación, sino que tiene transferencia, ¿no? Y eso es necesario. Así que, así como lo que mencionaba anteriormente Andrés, con el tema de la alianza, o Alan con el tema también, digamos, de poder generar, digamos, este diálogo posible entre psicoanálisis y las críticas de los distintos feminismos. O sea, también como el primero que hablábamos de Dinaura, con el tema del autismo. O sea, los temas tienen estos componentes y se lo pueden poder ir enfocando. O sea, que eso no se preocupen, parece que son viables, ¿sí? Y los pueden trabajar bien. Sí, es cierto que en este caso en particular, bueno, el tema de la dirección me parece que puede ser un tema. ¿Sí? Cualquier cosa me vas escribiendo y lo vemos. Sí, estoy en la fase de formular adecuadamente el problema de investigación, ¿verdad? Estoy todavía con la idea y esto se está cuajando en la idea, en el problema de investigación, ¿no? Totalmente, totalmente. He revisado poco más de 100, entre artículos y libros, un poquito más de 100, Bien. ¿verdad? Y va agarrando un poco de forma. Igual a los doctores que me formaron en el máster, les he pedido bibliografía y pues gustosos está en tránsito de que me van a dar más. Entonces ahí va cuajando la idea. Bien, perfecto. Perfecto. Bueno, súper interesante y bienvenido. No hemos tenido, creo que sos el primero en estos años de Centroamérica en particular, de Latinoamérica. Hablando de Guatemala, así que estamos ¿Cómo? juntos ahí. Hablando de Guatemala, entonces, los dos somos de Centroamérica. Ah, ¿de Guatemala también? Yo soy de El Salvador, hablando de Guatemala, estamos a la par. Ah, mira, pensé que, no, claro, no dijiste de dónde eras, Alan. Pensé que eras de Colombia por el acento, pero no lo reconocí bien. Ah, no, soy de Guatemala. Ah, bueno, bienvenido también. Bueno, bienvenidos todos, ¿no? Obviamente, pero estos son los dos primeros que tenemos. Tengo un colega con el que trabajo a veces, pero que es de Honduras. Así que está por ahí, por la zona. Así que bueno, bienvenido. Qué bueno que tengamos gente de Centroamérica. Después quizás por curiosidad les consulte de qué universidad son y qué temas se van trabajando, pero bueno, mientras sigo con los otros preguntas, ¿sí? Bien. Cindy, Muy buenas tardes. Cindy buenas Pérez tardes. por acá de Chile. ¿Cómo? Cindy Pérez desde Chile. Desde Chile, bienvenida, Cindy. Muchas gracias. Bueno, estoy acá aún conflictuada porque entré con una idea de investigación. Yo soy psicopedagoga Ajá, de profesión y el tema que me interesa abordar es el abuso sexual infantil en contexto escolar. bien, bien. Y claro, como no soy directamente la terapeuta que trabaja en estas áreas, pero sí me interesa saber esa implicancia y, y más allá de aprender o descubrir o conocer en ello, explorar
en personas, pensaba de repente trabajar en personas adultas con un enfoque narrativo biográfico y desde ahí ya, no sé, ir en esta aventura de la investigación para no solamente cerrarme a conocer aspectos cognitivos, sino que también afectivos, culturales, ¿cierto? Así que es más o menos el camino que pienso trazar en esta investigación y aprender, por supuesto. Anteriormente hice una investigación en mi magíster de resolución de conflicto y mediación sociofamiliar, pero ahí trabajé, claro, ahí ya trabajé ya también con enfoque cualitativo, desde la fenomenología, trabajé las percepciones en torno al juego y la resolución de conflictos en niños y niñas, adolescentes que estuvieron institucionalizados en un centro de cuidados alternativos. Entonces estaba trabajando, como tenía mayor también instancia, en las casas, en las residencias, en los hogares de menores. Entonces, ahora ya es un tema latente que quiero abordar y creo que es importante en mi área, dado, como lo dije anteriormente, no tengo estos conocimientos, no soy de formación directamente terapeuta, pero me gustaría cómo conocer, explorar para un abordaje en un contexto escolar. Por ahí va mi tema en bruto, el cual me gustaría poder desarrollarlo con personas, como lo dije anteriormente, quizás que vivan acá en Chile, o tengo la oportunidad, vivo al extremo norte de Chile y también tengo Perú muy cerca. Estoy en Arica. Claro, tengo la posibilidad de conocer también acá, quizás delimitando alguna población, quizás con población aymara de pronto, poder conocerlo porque se da mucho esta temática de abusos sexuales también, y muy normalizada también. Entonces creo que es una temática muy rica, cultural, que nos podría, no rica la práctica, sino que rica la investigación, para poder concientizar y poder generar algún apoyo, no sé, o futuras políticas públicas en cuanto a esta área, a esta temática. Bien, Eso bien. es lo que quiero aprender. Bien, bueno, muy interesante, Cindy. En particular, me parece que está bien, digamos, el único tema de este tipo de situaciones es ver cuánta factibilidad tenés de la muestra, ¿no? Porque estamos hablando en este caso de abuso sexual. Entonces, y en este caso lo que no te llega a entender bien era en verdad en niños, ¿no? En el contexto escolar. Sí, en eso todavía, ahí me veo entrampada, porque inicialmente iba con la idea de trabajar con personas adultas, como lo hice en mi tesis anterior. Pero, Porque, claro. claro, yo te comento algo, me parece, o sea, obviamente es una desgracia que estas cosas sigan pasando, pero yo me pongo a pensar, digamos, en tu lugar. Una cosa es preguntarle a un adulto que lo haya sufrido, ¿sí? Y otra cosa es, digamos, preguntarle, digamos, o hablar con los chicos, obviamente tendría que tener la autorización de los padres. A veces pueden pasar o te pueden objetar alguna cuestión de revictimización. O sea, hay una serie de indicadores legales que ahí me puedo perder porque no soy, digamos, no conozco el marco legal chileno. Por lo mismo, sí, es lo mismo, corren esas mismas implicancias, por supuesto, acá a nivel latinoamericano, y por eso pensaba en personas adultas y cómo vivieron ese proceso en relación a su contexto escolar para no delimitarlo directamente al mismo aprendizaje curricular académico. Y por eso quiero explorar cómo fue su proceso en personas que podrían eventualmente compartir su historia. Porque también pienso en la revictimización, también pienso en ese cuidado con las personas. Entonces, me veo vinculadas con profesionales que trabajan con grupos de mujeres, con grupos de hombres, que ya es una temática que la pueden verbalizar. Entonces, es ahí también mi cuidado ético en relación a esta temática. Bien, bien. Bueno, eso digo por el tema de la factibilidad y también que después alguien te lo pueda, digamos, objetar, un revisor o algo, por las dudas. No, en mi caso en particular, podés elegir el tema que vos quieras, yo no tengo inconvenientes, digamos, lo que cada uno de ustedes quiera investigar, para mí está bien. Yo corrijo un poco lo que es la metodología y cómo van orquestando, digamos, ese trabajo, ¿no? Ahora bien, es cierto, digamos, para no desentenderme de cosas que no, por el problema que puedes tener a futuro,
Bueno, claro, depende, puede ser que te agarre un revisor después cuando presentas tu tesis. Tendrías que, por las dudas, si fueran chicos, pasar en tu universidad un comité de ética, ver, digamos, las distintas cuestiones. Eso por un lado. Por otro lado, el tema factibilidad. Realmente me parece que es una muestra muy complicada, ¿sí? Salvando la cuestión, muy complicada. Es cierto lo que decís vos, yo creo que es una buena estrategia, digamos, trabajar con adultos que hayan trabajado clínicamente de manera terapéutica todos estos fenómenos y puedan hablar. Ahí yo no sé qué acceso tenés vos a todo esto, si, digamos, si tenés en contacto con una red de terapeutas que trabajan estos temas, trabajás en un hospital, o dónde, por eso sería importante, por vos te digo, por una cuestión de que una dice, bueno, voy a tomar 100 casos de esto y después hay que, una cosa es tomar por internet, otra cosa es, o tomar en presencial en general, otra cosa es tomar esto que es súper específico, ¿no? Por eso te digo, no sé cuál es tu acceso. Sí, como lo comentaba anteriormente por la red, ah, bueno, esta temática también surge porque hago docencia y este tema también abre relato cuando hablamos sobre las concientizaciones, sobre cuando hablamos ya los enfoques de derecho. Entonces, como docente también están los mismos protagonistas, las personas que quieren hablar este tema y no encuentran estos espacios seguros también. Entonces, por eso viene desde ahí mi necesidad de problematizarlo e investigarlo. Bien. ¿Sí? Entonces, claro, lo que tengo que acotar, delimitar la investigación, si lo voy a hacer con personas que directamente pertenecen a una etnia aymara, pero lo que sí van a ser personas mayores de edad. Eso es lo que me queda claro. No, no, eso, perdón, yo no te quedo bajo ningún punto de vista. Si tenés la intención de que sea, digamos, con más, digo que yo no soy experto en esa temática. Lo que te hablo es en general, lo pensaría como un revisor científico, si a mí me llega un artículo o una tesis así, nada, que tengas esas salvedades, ese cuidado y tener en cuenta que puede ser una muestra difícil, ¿sí? Para mí el hecho de investigar, sea el tema que sea, digamos, si siguen los protocolos éticos adecuados y uno lo está haciendo por un bienestar, me parece que está bien. Digo, eso no te preocupes. Sí, ten en cuenta, digamos, el tema de la factibilidad que puede ser más complicado, ¿sí? Pero decidí lo que vos quieras, por mí no tengo inconveniente. Ahora bien, otro tema que vos mencionabas, el tema de los Aymara. Yo no conozco en particular bien los Aymara, entiendo que es un pueblo originario, digamos, de cerca del norte de Chile, sur de Perú, ¿verdad? O parte de Bolivia, hasta por esa zona. Sí, así es. Bueno, De los Andes. ok, ok. Mira, no tengo un conocimiento súper específico en prácticas, digamos, de pueblos originarios, pero yo sé que no de investigación psicológica, pero sí sé de él haber leído enfoques etnográficos, que por ejemplo, no me acuerdo el nombre, pero había un pueblo originario o aborigen, digamos, de Argentina, que existían las prácticas, ¿sí? Y estaban totalmente naturalizadas de violar, digamos, a chicas chiquitas. Era algo visto como normal, lo cual ahí se empieza a meter un montón de problemas porque nosotros con nuestra lógica y nuestra ética nos parece algo abominable, pero claro, ahí se puede, digamos, una discusión antropológica hasta dónde es algo o no. A mí me parece que es un tema súper interesante que poder ver estas prácticas, desnaturalizarlas, etcétera. Pero bueno, ahí ten en cuenta que podés tener otro tema con conflicto ético, depende de quién lo evalúe o no, ¿sí? Porque, bueno, nada, es todo un tema en particular, ¿sí? Por otro lado, otra opción, digo, para disparar ideas, podría ser estudiarlo solamente en ese grupo étnico en particular, o compararlo, ¿sí? Comparás, entre comillas, con muchas comillas, digamos, población chilena del norte de Chile, digamos, con digamos, una socialización chilena, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, o prácticas culturales, digamos, del norte de Chile, con población aymara. Entonces tenemos dos grupos y vas viendo esto en particular. De nuevo, ahí tenés un tema, digamos, con esto. Yo no sé cómo lo abordan. A ver, porque me imagino que a nivel legal da lo mismo si vos perteneces, entiendo yo. No soy experto en leyes, ¿no? Pero entiendo que
para la ley está prohibido igual, seas de Chile, seas aymara, seas australiano o de donde sea. O sea que eso entiendo que es así. Ahora, después no sé cuando hay discusiones etnográficas cómo este tipo estos temas los resuelven mejor, ¿no? Eso es un tema, sí, si lo seguís, me parece un tema interesante, que incluso después, posteriormente, puede venir en, nada, una transferencia social muy interesante, generar un observatorio de prácticas, digamos, nada, preventivas en acoso, en abuso, etcétera, en pueblos originarios o en población, digamos, chilena. O sea, todas esas cosas me parece que el enfoque y el objetivo de investigación está muy bien, pero bueno, en casi las 3 opciones que mencionaste deberías tener, por las dudas, un asesoramiento y una evaluación de comité ético, y te diría también que incluso primero lo evalúes en comité ético en tu universidad y después lo hables también, digamos, con el comité de ética de psicología de la UBA, por las dudas. Antes de emprender toda una investigación y después que tengas, porque a veces, qué sé yo, miren, los comités de ética, si bien cada vez se homogeneizan más, hay prácticas y prácticas, depende de cada uno. Entonces, por las dudas, lo tendría en cuenta. Más en tu caso en particular. La mayoría de los que fueron mencionados, me parece que no debería haber, no hay casi ninguna complicación, ¿sí? Pero en el caso tuyo es un tema complicado. ¿Sí? Es muy interesante, pero complicado, obviamente. ¿Sí? Y respecto a quién te podría asesorar, ahí estamos en un tema también. Porque, a ver, en pueblos originarios seguro que nadie. Y en abuso sexual, que tenga doctorado no conozco. Mira, lo que te puedo pasar. Igual creo que vos lo tenés el mail. Le podés escribir a Flavia, si viste la Flavia Rodríguez. Bueno, Flavia, el tema es que todavía no terminó el doctorado, pero en breve en algún momento lo tendrá. Pero ella tiene mucha experticia en todo lo que es psicología forense jurídica. A lo mejor ella te puede dar una mano diciéndote, bueno, dentro de alguien que tenga un doctorado en esa parte en particular. Porque no se me ocurre a mí. No, al menos de UBA, estoy seguro, no conozco. Yo le escribiría a Flavia, a ver qué te dice ella. Y bueno, cualquier cosa, volví a escribirme y buscamos, pero no conozco. ¿Sí? Ok, sí, muchas gracias. También, claro, el tema igual era es muy fuerte también. O pensaba quizás procesos migratorios también, algo para no entrar como en la pata de los caballos, como también se comenta. Bueno, sí, bueno, Estaba conflictuada. Sí, por eso ¿Cómo? estaba conflictuada. Por eso me veía conflictuada con el tema, ¿cierto? O bien, ese era mi tema principal, pero también puede cambiar el tema con otros procesos escolares también, porque es ahí donde tengo mayor expertise, ¿cierto? En este trabajo, en este abordaje y quizás conocer desde otro ámbito, ya no solamente social, cognitivo, sino que Claro. poder conocer más esta esfera más afectiva, principalmente. Pero esas eran las ideas que tengo en mente. No, bueno, con fenómeno migratorio es un poco más sencillo, me parece, desde el punto de vista ético, desde la factibilidad, incluso de conseguir un director. Pero bueno, mi recomendación, para ser completamente honesto, es no elijan el tema por el más fácil, el que consigan un director. Elijan un tema que les guste, porque no es un artículo esto, es un doctorado. Entonces, un artículo uno lo puede hacer, 2, 3, 4 artículos, es un tema que no le gusta mucho. Pero un doctorado les va a llevar mucho tiempo de su vida, y estar mucho tiempo de su vida haciendo algo que no le gusta, por más que le sea más fácil conseguir director, la muestra, lo que sea, no lo haría.
Así que nada, eso como recomendación general, ¿no? Ok, muchas gracias. No, por favor. Ahí me preguntó, no me acuerdo, Vinaura era el nombre, perdón. Pero, el trastorno del espectro autista. ¿Quién podría ser? Trastorno del espectro autista también hay poca gente acá. ¿Qué orientación teórica querías pensarlo? Ahora después sigo con Pau Salinas, pero a usted me respondo esto. ¿Qué orientación habías pensado? No te escucho, estás sin audio. Eu estou em dúvida. ¿Cómo? Eu estou em dúvida, por isso que eu estou perguntando para o senhor, quem poderia me orientar aí. Claro, ¿quién te podría entrar? ¿En qué marco teórico vos lo querías circunscribir al menos originalmente? A ¿Tenías parte algo? mesmo da aprendizagem mesmo, do transtorno, e a metodologia. Porque o professor, a gente, pela que eu observei, né? O professor não sabe, ele está voando, sem saber como ensinar esses alunos, Ay, entendeu? no entendí, perdóname. O si me lo escribís, a lo mejor ahí. Porque eu queria, na parte da aprendizagem e a metodologia. Porque aqui, o professor da sala de aula, né, ele não está sabendo Ah, atender esse aluno, orientar esse aluno, não está. hay Eles estão... hay un profesor de allá que conoce esta temática, que la trabaja con vos. Ele não conhece, eles não estão conseguindo orientar esses alunos, ensinar, e aí esses alunos estão aprendendo porque eles estão sem saber como lidar com essa situação. Ay, Entendeu? me perdí. ¿Alguien? Profesor, no le entiendo mucho, pero yo creo que quizás alguien que le podría ayudar a ella sería alguien que sea de la línea del aprendizaje, más de un área, más que de un marco, como que sea de la línea de la psicología del aprendizaje, psicología del desarrollo o neuropsicología. Isso. Esos son los que le podrían servir más por el tema. Ah, ok. Pensé Psicólogo. que, claro, yo estaba preguntando primero sí, porque a veces hay gente que trabaja o que le interesa trabajar en una temática, pero solamente con cierto alineamiento teórico, entonces por eso pregunto por las dudas eso. Ok. Psicología, bueno, te puedo pasar, te paso a Ángel Elgier, ¿sí? Ahora te paso el mail, podés consultarle a él y... Professor, o senhor pensa e depois me envia, tá bom? O senhor pensa e depois procura e depois me envia. Amanhã, né? Na aula. Ahí te pasé el mail, es Ángel Manuel Elgier, ahí podrías consultar con él, que es experto en todo lo que es desarrollo y demás. ¿Sí? Bueno, no sé si... Bueno, sigo... Cualquier cosa, decime si te sirvió. Bueno, sigo con Pau Salinas. Sí, bueno, tenía yo, también ya lo he expuesto un poco después de haber recibido las clases ya del enfoque cualitativo, me sentí un poco más cómoda con eso. Mi tema estaba relacionado en una primera instancia en las estrategias de afrontamiento que tienen las mujeres ante la violencia de género. Okay. Así bueno, lo tenía pensado. Y bueno, en el camino, mientras vamos igual en las clases,
se me presentaban algunas dudas, como por ejemplo, hay los test, ¿no? Ya los test validados y estos test que ya de estrategias de afrontamiento. Y dentro de esta investigación vi que también podía irme a aplicar un test de bienestar psicológico para ya no solamente ver qué estrategias utilizan para afrontar esta violencia de género, sino más bien cómo se encuentran a nivel de bienestar, con sus pensamientos, en su trabajo, e incluso con su pareja. Ahora me surgió esta nueva... ¿Hay alguien con el micrófono abierto? Quinta-feira é meu dia, me esqueça. Si pueden mutear, así escuchamos a la compañera. Ah, Jesus, aí. Ahí está prendido. Entonces, tal vez era como que tú, ¿qué factibilidad le ves? O como, ¿por dónde mejor me puedo orientar? Si tal vez por esto de las estrategias de afrontamiento y conocer cómo, qué herramientas utilizan para manejar la violencia que pueden estar pasando, o que en el pasado o en el futuro, o más bien desde el bienestar psicológico que tienen. O sea, cómo al ser víctimas de violencia logran estar bien en el trabajo, logran estar bien a nivel personal. Entonces era como un estudio que todavía no está tan claro. Bien, Pau. El tema es muy interesante. Lo que te iba a decir es, entonces, podrías, o uno de tus intereses es entender si las estrategias de afrontamiento en situaciones de violencia de género se puede asociar o sería un factor modulador del bienestar psicológico en función de cuál es esa estrategia utilizada, obtienen mayores o menores niveles de bienestar psicológico. ¿Estoy bien, digamos? Sí. Bien. Es que sabes que cuando ya pienso en eso, digo, Dios mío, no sé si me sirvan 3 años, sino un montón de tiempo, porque ya voy a estudiar estrategias, luego bienestar, luego qué tipo de violencia. Entonces ahí es cuando digo, no sé si sea tan factible estudiar tantas cosas, No, porque bueno, es un fenómeno muy complejo, ¿no? claro, sin dudas. Mira, en particular, mira, te hago un comentario que creo que les puede servir a todos, ¿sí? A ver, una tesis doctoral, vos podés trabajar, en este caso, un tema con algunos subfactores, ¿sí? El tema es quizá cuando esos subfactores son 20, ¿se entiende? Pero si son 3, 4, 5, no está mal, de hecho es muy común, es muy frecuente, obviamente si la literatura acompaña, ¿sí? ¿No? Porque, digo, a ver, si yo quiero estudiar, no sé, si el tamaño de mis dedos está relacionado con el tema del afrontamiento en la violencia de género, y la verdad que sería complicado, menos que la literatura vale eso, ¿sí? Entonces, pero en este caso en particular, lo que vos estás diciendo está sostenido, digamos, por la literatura, y además hay un gap, ¿sí? Hay un vacío en la investigación. Vos querrías ver, bueno, ¿se asocia algún tipo de afrontamiento más con el estado psicológico? ¿Por qué? Porque eventualmente, ¿sí? Si vos lográs establecer una causa directa, consecuentemente sería muy interesante a nivel transferencia social de tus desarrollos, de tus investigaciones, poder establecer después pautas de políticas públicas, claro, hacer un protocolo para el terapeuta que está frente a situaciones de violencia de género, potenciar algún tipo de estrategias de afrontamiento en detrimento de otras, ¿sí? Entonces,
hay todo un variopinto de opciones que se van a generar posteriormente a esto, y me parece que valen la pena. Eso por un lado. Por otro lado, y esto también es para todos, sepan ustedes que, claro, a lo largo de la tesis doctoral, y quizás una tesis doctoral puede oscilar entre 200, 250 páginas, digamos, hay un, digamos, no solamente un desarrollo investigativo donde se toman datos, donde hay una muestra, un análisis de datos, o una revisión bibliográfica, o una discusión narrativa, etcétera, argumentativa, que es importante, sino que también es importante el desarrollo del marco teórico. Entonces, quizás un buen marco teórico a veces te lleva 3 o 4 capítulos, ¿sí? Si esos 3 o 4 capítulos son exactamente la misma temática súper específica, es complicado después desarrollarla. En cambio, si por ejemplo, tu capítulo 1 es la introducción, tu capítulo 2 versa sobre la violencia de género, tu capítulo 3 sobre tipos de estrategia de afrontamiento, tu capítulo 4 sobre bienestar psicológico, y tu capítulo 5 habla de las distintas investigaciones que hay al respecto en estrategias de afrontamiento, en violencia de género y su consecuencia en bienestar psicológico, ya tenés la mitad de la tesis armada, la parte teórica ya está lista. Después vendría la metodología, ¿sí? Donde van los objetivos, hipótesis, lo que se va a desarrollar a nivel estadístico, los Ahora, resultados. perdóname que te interrumpa. Ahora, como te digo, yo me sentía más cómoda en el enfoque cualitativo, ¿no? Porque Claro, también. me permitía a mí, nada, utilizar todas las hipótesis y todo lo que yo, previo a a la investigación bibliográfica, he podido un poco construir, ¿no? Pero ahora todas estas tienen test psicológicos que ya están validados. Entonces, ahí como que mi método se queda, no sé si tal vez lo mantengo como cualitativo, en el que yo generaría esta entrevista semiestructurada, o lo mantengo como, o lo hago mixto. ¿Verdad? Vos lo que me dijiste es que vos hiciste la revisión de la literatura específica y ya encontraste técnicas validadas. Sí, 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 sí. Hay los test psicológicos que ya de bienestar psicológico y de estrategias de afrontamiento. Y bueno, y de violencia también. Los tres tienen test psicológicos ya validados. ¿Vos de dónde De sos? Ecuador. De Aquí en Ecuador. Ecuador no están adaptados. Bueno, entonces ahí tenés un primer objetivo para hacer, porque una cosa es, si algo tiene una adaptación al contexto español, ¿sí? No es, nosotros, si bien hablamos todos el mismo idioma, ¿sí? Bueno, tenemos dialectos, formas de hablar, terminologías que no son muy cercanas, ¿sí? Seguramente les va a sonar la forma en la cual hablo yo, les parecerá como más o menos rara, y en función de nuestras lejanías y proximidades geográficas, y bueno, los argentinos son muy parecidos a los uruguayos, por ejemplo. Pero bueno, en función de cuán lejanos, cuán cercanos estamos, tenemos distintas formas de utilizar. El porteño típico utiliza mucho el lunfardo, que es como un idioma que surgió de la inmigración italiana, donde se castellanizan muchas palabras italianas. Entonces, si vos haces una adaptación, o querés tomar un test español en Buenos Aires, no es exactamente igual. Nosotros no decimos en general voy a trabajar, decimos voy a laburar, ¿sí? Entonces, hay un montón de cosas que es necesario. Entonces, en primer lugar, más allá de la adaptación lingüística, es necesaria una adaptación cultural a tu contexto. Entonces, vos lo que puedes hacer como estudio 1 es la adaptación, ¿sí? Psicométrica de todas estas Estos técnicas. test psicológicos. ¿Cómo, perdón? Son test psicológicos. Sí, sí, sí. A veces utilizo de forma equívoca, porque depende del manual, del autor, técnicas, test, pruebas, instrumentos, pero sí, me refiero a eso. Porque Vos, son españoles, son españoles. Y claro, tal vez algún término si no está sí, a tan veces, comprensible para acá. Pero ponte, si
la mayoría de los test, de las preguntas, como son escalas Likert, o sea, no son tan complicadas, pero bueno, sin embargo, tendría que sí hacer la adaptación. Eso sería como obligatorio. Y es algo que te convendría hacer porque un revisor te puede decir, bueno, pero vos estás tomando esto acá y lo estás, digamos, cómo lo estás tomando, si no lo validaste previamente, etcétera. Entonces, ojo con esto, no es solamente la adaptación lingüística, esto después pueden revisar en la literatura que marca la International Test Commission, no es solamente la lingüística sería lo de menos en nuestro contexto, sino a veces también la psicométrica. Hay veces que cuando uno hace un análisis factorial, tanto exploratorio como confirmatorio en la evaluación de la validez factorial de una técnica, no funciona de la misma manera en un contexto que otro, aunque hablen el mismo idioma. ¿Sí? Porque quizás es simplemente, a ver, es simplemente una palabra la que cambia, no todo el resto del ítem, ¿sí? Pero esa palabra puede hacerme pensar otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, una tontería. Digamos, en muchas técnicas españolas, lo que nosotros decimos agarrar o tomar, digamos, en Buenos Aires, quizás un español típico habla de coger algo en particular. ¿Sí? En nuestro contexto es bastante distinto y puede dar una idea muy equivocada, digamos, a la persona de lo que se está representando. ¿Sí? Como eso, un montón de cosas, como les decía, por ejemplo, una técnica argentina donde se hable quizás de laburar sería inentendible quizás en un contexto de, no sé, un país centroamericano o demás, ¿no? Porque no es tan común, ¿sí? Entonces, esa idea, en lugar de si mi dimensión va a apelar a determinadas características de lo que yo estoy trabajando y hay alguna palabra dentro de su oración, porque a veces es solamente una palabra, ¿sí? Eso me dispara otra idea. Los ítems lo que son reactivos, ¿sí? Cuando yo tengo un test, ¿sí? Lo que estoy evaluando es cómo las personas se representan, ¿sí? Determinada idea en particular sobre la que se le está preguntando. Entonces, eso sobre lo que se está preguntando tiene que ser extremadamente claro, ¿sí? Porque si no es claro, afecta su respuesta. Por ende, un pequeño cambio puede cambiar un montón. Asimismo, puede también haber cambios, cuestiones culturales de que hacen que una dimensión no funcione en un lugar y sí en otro. Entonces, es en ese sentido que es necesario La una adaptación. validez factorial, al menos un análisis factorial exploratorio. El análisis factorial exploratorio es un análisis que se hace fácilmente con cualquier programa de estadístico, como el SPSS, por ejemplo, donde vos lo que realizás es, vos evaluás, tomás los ítems que vos estás, que a vos te interesan, una determinada temática en particular, ¿sí? Y le decís cuántas dimensiones se le arman al programa. El programa lo que hace es una matriz de correlaciones. Entonces, una dimensión se te va a formar cuando una serie de respuestas correlacionan, ¿sí? Algunas son muy altas, otras más bajas, etc. Y eso te marca una dimensión acerca de algo en particular. Por ejemplo, no sé, el Big Five, ¿sí? Que es la escala, digamos, de los 5 grandes de la personalidad, ¿sí? Vieron que dentro de esos 5 grandes tienen algunos, por ejemplo, la apertura de la experiencia, ¿sí? O no sé, la responsabilidad. Entonces, si bien todos los ítems apelan a la personalidad, dentro de la personalidad, y por eso se llama Big Five, aparecen 5 grandes dimensiones, ¿sí? Entonces, es bastante probable que si yo en un ítem, en una oración, en una afirmación, digo, no sé, me gusta salir o viajar y tomarme el primer avión que venga, no tengo inconvenientes en volverme en trabajos nuevos, no me gusta tener una vida estructurada, etcétera, ¿sí? Todo eso entre sí de una correlación muy alta con la misma persona, ¿sí? Ahora bien, algo que tenga que ver con la responsabilidad de, bueno, o con conductas, digamos, más estructuradas, y probablemente de
menos puntaje. Entonces, lo que hace el programa es una matriz de iteraciones donde va a ver cuánto correlación uno con otro. El análisis factorial exploratorio lo que te va a decir es, bueno, esto en España eran 3 dimensiones, en Ecuador son 3 dimensiones. Si no son 3 dimensiones, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Hubo un problema en la adaptación lingüístico-cultural de los ítems? ¿O simplemente en este contexto esto no funciona de esta manera por X razón? ¿Se entiende? Depende del fenómeno, a veces estas cosas varían un poco más, un poco menos, ¿sí? Pero bueno, nada, sí es importante de que lo puedas tener. En este caso particular, podría ser lo que sería como un estudio 1, un estudio 2. En el estudio 1 haces las adaptaciones correspondientes y en el estudio 2 la prueba en la cual vos estableces relaciones causales o de mínima correlacionales, ¿sí? Siempre esto hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con lo que atañe a el nivel de impacto que ustedes esperan, digamos, de su investigación. Por eso uno puede arrancar con objetivos más generales y después, si uno encuentra algo más específico, bueno, genial. Pero no es lo mismo decir, bueno, vamos a evaluar el impacto de las estrategias de afrontamiento en caso de violencia de género sobre el bienestar psicológico, que evaluar si las estrategias de afrontamiento en casos de violencia de género tienen relación con el bienestar psicológico. ¿Se entiende? Ya eso, que es una cosa que se evalúa mucho en un plan de tesis, como es la coherencia interna, ¿sí? Tiene un correlato, ¿sí? En el análisis estadístico que vas a utilizar, en las técnicas que vas a implementar, ¿sí? En las hipótesis que vas a plantear. Entonces el lenguaje siempre debe ser muy cuidadoso y muy precavido en función de él hasta dónde uno va llegando, obviamente, ¿no? Ya, no como una afirmación ya, sino... No, sí, siempre son afirmaciones, pero las hipótesis son eso, son afirmaciones, ¿sí? Pero ese sí que le pones como que evaluar sí las estrategias de afrontamiento. ¿Cómo? Perdón. Ese sí no es como que no llega a ser por completo una afirmación. Evaluar sí en sí las estrategias de No tiene que afrontamiento. ver tanto con eso, sino más bien, porque las hipótesis son afirmaciones. Después uno puede ver si se ajustan o no a la realidad, y en tal caso digamos, se validan temporalmente o se descartan, ¿sí? Ahora bien, no es tanto ese problema, sino el grado de ajuste de esas hipótesis, el nivel de precisión de las mismas en función de la literatura que te acompañe. ¿Por qué? Porque si vos ya encontrás un montón de que en muchos lados del mundo la estrategia de afrontamiento modula, ¿sí? O sea, modula directamente el bienestar psicológico, bueno, vos ya podés precisar eso en tu hipótesis porque tenés un montón. Ahora, si no lo sabes, es una idea, entonces vos sos más cauta, ¿sí? Evaluás el impacto de, bueno, o evaluás si hay alguna relación. Si hay alguna relación, si yo te digo evaluar el impacto, estoy presuponiendo que hay una relación positiva, de mínima una correlación, y además estoy esperando que sea causal. Acá estoy diciendo, bueno, vamos a ver si hay relación o no, y después vemos. ¿Se entiende? Ya. Sí, perfecto. Bien, ¿queda claro todo? Sí. Que tal vez me ayudes con el director, quién podría ser. Sí, entonces, estrategia de afrontamiento. O lo de la violencia, el maltrato. Sí, bienestar, sí. A ver, te voy a pasar, a ver si lo tengo. Yo no sé si, no estoy seguro, pero le podés escribir a él, Agustín Faber Hoffman, ¿sí? Él trabaja en particular de evaluación, creo que trabajó en bienestar, no estoy seguro, pero le podrías preguntar a ver si le interesa, ¿sí? Ahora te busco el mail, a ver si lo tengo. Acá está. ¿Él va a ser nuestro profesor o no? ¿Cómo? ¿Es de la lista de nuestros profesores? No, él no está en esa lista. No todos los que pasé están, algunos sí, otros no. Fíjense ustedes que la lista de profesores es acotada, la Universidad de Buenos Aires es bastante más amplia.
Lo que pasa es que no hay muchos doctores, y los que hay, bueno, no todos están, digamos, en el doctorado. Freiberg Hoffmann es doctor, es de la cátedra de evaluación psicológica, y bueno, a lo mejor te puede, si no es él, quizás él te puede decir alguien en particular que pueda, digamos, explicar eso en particular. Sí, no explicar, asesorar en eso en particular, ¿sí? Ya, muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, Profe. estamos, sí, Efraín, ¿con usted vamos a trabajar el día sábado? sí, no sé si era viernes o sábado, no me acuerdo con ustedes. ¿El sábado es o el viernes? Pues yo tengo una el viernes y una el sábado. El viernes. El viernes. Ah, el El viernes. viernes 26. Sí, Sí, por lo sí. que a mí me toca retirarme por una situación laboral acá mismo académica de la universidad, entonces para el día, la Sí, próxima sí. clase que me permita. Sí, quédense tranquilos, que sí, yo estoy pasado, tengo que entregar, porque es el usuario de Zoom de la universidad, lo tengo que entregar, estamos pasando unos minutos. Quédense tranquilos, que la idea era dividirlo en 2 clases para que todos puedan hablar. Así que Sofía, Víctor, Efraín, que levantaron la mano, la vez que viene comienzan ustedes y terminamos con los que nos quedan, ¿sí? Quédense tranquilos que vamos a verlo todos, ¿sí? Gracias. No, Gracias, por Luis. favor. Listo, gracias Luis. Bueno, ha sido un gusto enorme esta clase con ustedes, conocerlos. Pueden contar conmigo, les dejo mi correo electrónico acá abajo, ¿sí? Para lo que precisan. Ahí se los copio en el chat. Y bueno, con mucho gusto voy a tratar de, obviamente, de ayudarles en todo lo que pueda. Espero que tengan una cálida cursada y que realmente sea de mucho provecho y que sea el comienzo de una empresa muy exitosa y personalmente satisfactoria para cada uno de ustedes y que puedan finalizar el día de mañana con el doctorado, ¿sí? Así que sin más que decirles, les dejo un cálido saludo, esperando que tengan una muy buena semana y nos estamos viendo el día viernes. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, nos vemos. Buenas Chao, tardes. profe. Gracias. Saludos a gusto. todos. Saludos a todos, que estén bien. Bien. Saludos.